Antes de comenzar, un enorme agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayéndoles contenido. Y ahora sí, vamos con la historia. El enemigo de mi enemigo. Andrew Soames, el primer embajador humano ante el Consejo Galáctico, el hombre encargado de representar a toda su especie en el escenario galáctico, se sentó en la mesa de los niños. Claro, ese no era su nombre oficial, era solo algo que él mismo había inventado. Oficialmente se llamaba la Mesa 24, lo cual era bastante menos descriptivo, a menos que también supieras que había exactamente 24 mesas en la Cámara del Consejo. Estaba justo al fondo de la sala, y estaba ocupada por muchas otras especies de un solo planeta que apenas habían descubierto recientemente la comunidad galáctica. En el otro extremo de la sala, la historia era diferente. La Mesa 1 estaba situada sobre una plataforma ligeramente elevada, y alrededor de ella estaban sentados los representantes de las especies más poderosas de la galaxia. En teoría, el Consejo Galáctico debía de ser un lugar donde cada especie civilizada pudiera discutir los asuntos que afectaban a cualquier otro o todas ellas. En la práctica, era el club de la Mesa 1, y el resto estaban ahí para rellenar el espacio. Todos los delegados ya estaban sentados, y la sesión del día comenzó. Uno de los alienígenas en la mesa de Andrew se puso de pie, una pequeña criatura lagarto desalineada. Recordaba que se llamaba Tiluriano o algo parecido. El pequeño lagarto se acercó apresuradamente hacia la mesa principal, encogiéndose un poco. Uno de los alienígenas de la mesa principal asintió para reconocer al Tiluriano. Su nombre era Citar, y parecía una especie de serpiente con brazos. Por lo que Andrew había escuchado, ella tenía una reputación acorde con su apariencia. La presidencia reconoce al embajador Giad de Tilur. ¿Qué asunto desea presentar ante el Consejo? Honorables amigos, vengo a suplicar ayuda, dijo Giad haciendo una reverencia. Mi mundo natal Tilur ha sido ocupada por una fuerza del Imperio Kolot y somos incapaces de defendernos. Solicitamos intervención militar bajo la sección 18.2 de... Esto es indignante. Otro alienígena de la mesa principal se había levantado de golpe. Dosod, del Imperio Kolot. Los Kolot eran criaturas enormes, cubiertas de placas de armadura de la cabeza a los pies. Bastante intimidantes incluso si no supieras que eran la raza militarmente más poderosa de la galaxia. Incluso los demás en la mesa principal parecían evitarlo, y con razón. Se decía que el poder militar de los Kolot era mayor que el de las siguientes 5 razas más grandes combinadas. El sistema Tilur está infestado de piratas. Nuestras fuerzas simplemente están respondiendo a ataques contra nuestros cargueros. Nuestro sistema está infestado de piratas Kolot. Lo han estado desde la disputa comercial. No estoy convencido de que los piratas sean completamente independientes. Citar, ¿de verdad vas a permitir estas ridículas acusaciones? Cálmate, Dosod. Son acusaciones graves, Giad. ¿Tienes alguna evidencia de ello? Bueno, no exactamente, pero... Entonces aprende cuál es tu lugar. Dotod se inclinó sobre la mesa, elevándose por encima de Giad. Eres pequeño y débil. Nosotros somos grandes y fuertes. Incluso si realmente los invadiéramos, no habría nada que pudieran hacer para detenernos. ¿Crees que alguien aquí los ayudaría? Hizo un gesto hacia el resto de la mesa. Bien, ¿lo harán? ¿Alguien se enfrentará al poder del Imperio Kolot? ¿Nadie apoyará a Tilur? Nadie respondió. Silencio total. Era el sonido de una sala entera llena de personas intentando desesperadamente no hacer ningún ruido que pudiera interpretarse como una muestra de apoyo. El enorme Dosod volvió a sentarse en su silla. Eso pensé. Antes de darse cuenta de lo que hacía, Andrew se encontró poniéndose de pie. «La Tierra apoyará a Tilur». Más silencio, y luego, una carcajada. Una carcajada profunda y atronadora proveniente de la mesa principal.
Si Andrew no había logrado nada más, al menos había conseguido divertir a Dosot. ¿La Tierra? ¿Eso es un planeta? ¿Cuántas flotas tiene la Tierra? ¿Cuántas naves de guerra? ¿Acaso tienen naves de guerra? Escucha, criatura diminuta. Ustedes son una raza joven, así que si te sientas ahora, fingiré que no acabas de desafiar al Imperio Kolod. O bien puedes quedarte de pie y condenar a toda tu especie. A pesar de que todos sus instintos le gritaban que lo hiciera, Andrew no se sentó. Es cierto. Sola la Tierra es débil. Tilur también. Hay muchos otros en esta sala que son débiles, al menos comparados con los Kolot. Tal vez todos ellos. ¿A cuántos han intimidado para obligarlos a hacer lo que quieren? Pero juntos seríamos fuertes, más fuertes incluso que ustedes. Así que yo apoyaré a Tilur, y le pido a los otros que se unan conmigo. Hubo una larga y dolorosa pausa. Entonces, la criatura sentada junto a él también se levantó. Bonaria apoya a Tilur. La República de Kod apoya a Tilur. Desde otra mesa un poco más adelante en la sala, Andrew intentó recordar lo que sabía de los Kot. Poseían un pequeño cúmulo de planetas, no lo suficiente para convertirlos en una gran potencia, pero mucho más impresionante que especies de un solo planeta como la humanidad. Sintió la mirada de alguien sobre él. De hecho, sintió muchas miradas sobre él, pero una en particular. Citar, la criatura serpiente, lo observaba atentamente. Él sostuvo su mirada, y no pudo evitar sentir que había un pequeño destello en sus ojos. Y entonces, para su enorme sorpresa, ella se levantó. Sultira apoyará a Tilur. Eso abrió las puertas. Con el apoyo de una de las grandes potencias, de repente el resto de los delegados pareció perder el miedo. El sonido de sillas apartándose y voces gritando su apoyo a Tilur se elevó hasta convertirse en una cacofonía ininteligible. Un alienígena sí permaneció sentado. Andrew no era experto en el lenguaje corporal Kolot, pero Dosot claramente no parecía complacido. Tenía las manos apretadas en puños, y algo de polvo cayó en uno de ellos. Presumiblemente eran los restos de lo que hubiera estado sosteniendo. ¡Ah! ¡Basta! Y de pronto, silencio. El Imperio Kolot. El Imperio Kolot respeta la voluntad del Consejo. Retiraremos nuestras fuerzas de Tilur. Varias horas después, Andrew finalmente salió de la reunión. Parecía que el representante de cada especie había querido hablar con él. Querían agradecerle, felicitarle, o quizás solo para que lo vieran junto a él. Se dejó caer en la pared en un rincón apartado. De pronto se dio cuenta de una gran sombra cerniéndose sobre él. Levantó la vista para ver a Dosot. Bien jugado, humano. ¿Humano? ¿No terrícola o terrestre o algo así? Así que sí han escuchado hablar de nosotros. Investigué sobre ustedes. Tu gente es débil, insignificante. Disfruta de tu victoria de hoy. Te has ganado un enemigo poderoso. Tenemos un dicho en la tierra. Andrew se puso de pie y apartó suavemente a Dosot. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y parece que ustedes han conseguido convertir prácticamente a todos los demás en sus enemigos. Creo que si convertirlos en nuestro enemigo hace que todos los demás sean nuestros amigos, entonces es un precio que vale la pena pagar. Funcionó para ti en la Cámara del Consejo. Dosot se inclinó más de cerca. Ah, sí. Veamos si funciona igual de bien en el mundo real. Dosot se removió con impaciencia mientras las brillantes luces de hiperespacio se condensaban en un pequeño mundo azul verdoso. Después del fiasco en la Cámara del Consejo, los ancianos Kolot habían aprobado rápidamente su traslado al mando de la flota. Era importante atacar rápido para reafirmar su dominio. ¿Y quién mejor simbólicamente para liderar el ataque? Por supuesto,
¿Qué mejor lugar para golpear primero que el mundo natal de esos insolentes humanos, la Tierra? Informe. Evaluación táctica. Su oficial táctico, Hathir, respondió. Señor, hemos alcanzado el borde del pozo gravitacional. Detectamos 4 cruceros en órbita baja. Su tecnología es un poco anticuada, pero sus naves no parecen estar equipadas con hiperimpulsores. Eso puede significar que destinan más energía a armas y escudos. En general diría que son aproximadamente equivalentes a nuestros propios cruceros. Dosot sonrió. La flota Kolot estaba compuesta por 50 cruceros, 20 destructores y 5 acorazados. ¿Y qué hay de todos esos contactos? Preguntó señalando una gran cantidad de pequeños objetos orbitando el mapa táctico. Satélites de comunicación y meteorológicos, señor. Este tipo de cosas es bastante normal para especies primitivas que aún no han desarrollado un hipernet. Nada de importancia militar. Muy bien. Lleva la flota al alcance de sus naves. Armas y escudos a máxima potencia. Mostrémosle a estos simios lo que significa desafiar al Imperio Kolot. Mientras se acercaban al planeta, los escudos frente a la pantalla de observación comenzaron a parpadear bajo fuego enemigo. ¿Ya estamos dentro del alcance de sus armas? No exactamente, señor. Parece que sus armas tienen un alcance ligeramente mayor que las nuestras. Menos potencia, pero pueden mantenernos a distancia y desgastarnos poco a poco. Pero ellos están limitados por la atmósfera. No tienen a dónde huir. Sí, señor. Estaremos dentro del alcance en... espere. No. Sus naves están descendiendo hacia la atmósfera. ¿Pueden hacer eso? Las naves capitales normalmente estaban diseñadas únicamente para operar en el espacio, y colapsarían bajo su propio peso si intentaban entrar en la atmósfera. Sin instalaciones orbitales, tienen que estar preparados para atmósfera para poder construirlos en tierra. ¿Qué tan densa es su atmósfera? ¿Podemos seguir alcanzándolos si vuelan cerca de la superficie? Absolutamente, señor. Parece que es solo una táctica dilatoria. Les tomaría días desgastarnos con esas armas. Quizás estén... La voz de Hathir se cortó cuando el cielo de pronto se bañó de luz. El caos estalló en el mapa táctico. Miles de señales aparecieron de la nada. Mientras tanto, las armas de la flota cobraban vida súbitamente, con las subrutinas automáticas de defensa puntual activándose de inmediato. ¿Qué en el nombre del emperador fue eso? ¿Nuestros escudos resisten? Sin daño, señor. Parece que llenaron sus satélites de explosivos. Cuando nos acercamos los detonaron. Pero estaban demasiado lejos para que causaran daños. Hay muchos escombros flotando, aunque no es lo bastante denso para representar una amenaza real. Estos humanos parecen muy hábiles para fastidiarnos, pero muy poco inclinados a participar en algo que se parezca a combate real. ¡Quiten este desastre de mi mapa táctico! La vista táctica se despejó cuando Hathir actualizó la computadora para ignorar los escombros. Las armas de las naves también dejaron de disparar, ajustadas para dejar de considerar los restos satelitales como amenazas. Lenta y dolorosamente, la flota continuó descendiendo hacia el planeta, mientras las naves humanas permanecieron siempre apenas fuera del alcance, disparando tiros ocasionales contra la flota Kolot sin causar daños reales. Y al fin, ya no tuvieron a dónde huir. Señor, nos aproximamos a la parte superior de la atmósfera. Las naves humanas se han posicionado sobre los océanos del planeta, pero han descendido tanto como pueden, a menos que se lancen al mar. Honestamente, eso ya no sorprendería a Dosot en este punto. De acuerdo. Todas las naves preparen fuego. En cuanto entren en alcance, quiero que esas naves... Su voz se apagó cuando una luz roja parpadeó en el mapa táctico. Uno de sus cruceros acababa de ser destruido. ¿Qué acaba de pasar? Parece que explotó su núcleo de fusión, señor. Quizás recibió un impacto desafortunado. Más luces rojas comenzaron a parpadear. Una por una, sus naves estaban siendo destruidas. Parecía que toda su flota explotaba sin razón aparente. Ninguna de las naves reportaba problemas, al menos hasta el momento exacto en que dejaron de existir. Sus escudos seguían activos. No había nada en los escáneres. Nada en los escáneres.
¡Los escombros! ¡Traigan de vuelta los escombros! Los contactos reaparecieron en la pantalla táctica. No solo los restos de antes, misiles, cientos de ellos. ¡Reactiven las defensas puntuales! Los cañones de las naves rugieron nuevamente mientras la flota destruía el resto de los misiles. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. ¿Cuánto perdimos? 18 cruceros, señor. 6 destructores y uno de los acorazados. Aproximadamente un tercio de la flota. Parecen cabezas nucleares, señor. Cuando configuramos los sensores para ignorar los restos de los satélites, eso significó que sus misiles tampoco... Sí, eso ya lo deduje solo. Las armas nucleares seguían siendo tan devastadoras como siempre lo habían sido. Sin embargo, la mayoría de los estrategas militares sostenían que los modernos sistemas de defensa puntual hacían inútil casi cualquier sistema de entrega basado en misiles, volviendo a las ojivas nucleares prácticamente obsoletas. Dosot tomó nota mental de ejecutar al próximo estratega militar que encontrara. Aún así, pese a las fuertes pérdidas, la misión no parecía correr peligro. Seguían superando ampliamente en número a las fuerzas defensoras. Todo lo que los humanos habían logrado era atraer sobre sí mismos una terrible represalia. ¿Por qué siquiera le importaban esas insignificantes naves humanas? Simplemente podría bombardear el planeta hasta someterlo. Le gustaría ver a sus ciudades intentar escapar. Quiero que todas las naves apunten a la ciudad más grande dentro de nuestro alcance. Vengaremos a nuestros camaradas caídos 1000 veces. Y mantengan los ojos por si tienen más trucos. Con gusto, señor. Yo... no. ¿Qué ocurre? Pero Dosot ya había visto lo que había capturado la atención de Hathir en la pantalla. Más contactos, muchos, emergiendo del hiperespacio en órbita alta justo encima de ellos. Eso es... Parece la flota azul tirana, señor. Parece que prácticamente es toda la flota azul tirana. La nave insignia solicita contacto, señor. Muy bien. Hablaré con ellos. Un rostro familiar y serpentino, y bastante indeseado, apareció en pantalla. Dosot, qué sorpresa encontrarte aquí. Citar. No me digas que de verdad te creíste toda esa tontería de mantenerse unidos que estos patéticos humanos estaban promoviendo. Por favor, no insultes mi inteligencia, Dosot. Estoy aquí por ustedes, no por los humanos. Los Colots son tan predecibles a veces, y nunca he rechazado una oportunidad para una emboscada. Veo que estos patéticos humanos ya te dieron una buena paliza. ¡Qué conveniente! No estoy segura de que mi flota hubiera sido suficiente para enfrentarte de otra manera. Entonces, ¿vas a conducir el resto de tu flota hacia la muerte o están listos para rendirse? Dosot consideró sus opciones. Los superaban en número, aunque solo ligeramente. Para escapar tendría que abrirse paso hacia arriba a través del pozo gravitacional y atravesar el fuego de la flota azul tirana. Sin duda, durante todo el ascenso, las naves humanas estarían disparándole por la retaguardia. Tal vez lograría escapar con unas pocas naves y regresar maltrecho al territorio Colot. Sería arrestado y despojado de sus rangos y honores. Si tenía suerte, sería ejecutado. Y si no, sería enviado a un campo de trabajo hasta morir. En ese momento, un campo de prisioneros sultiranos sonaba mucho más agradable. Muy bien. Me rindo. Todas las naves cesen combate y prepárense para ser abordadas. La embajadora sultirana Citar descendió deslizándose por la rampa de abordaje hacia la superficie del planeta. Andrew Somers, el diplomático humano, estaba ahí para recibirla. Bienvenida a la Tierra, embajadora. Toda la raza humana está en deuda con usted. Por favor, no son necesarios los agradecimientos. El deber de toda especie civilizada es ayudar a aquellos que son atacados por tiranos. Que siguiera creyéndose que eran amigos. Estos humanos eran ingenuos respecto a la política galáctica, pero útiles a su manera. Nunca habría imaginado que podrían actuar contra el Imperio Colot tan pronto, y aún así, ahí estaban.
Sin embargo, no se equivoque, humano. Hoy golpeamos a los Kolot, pero la guerra apenas comienza. Existen más flotas como esta allá afuera, y sin duda querrán vengar esta derrota. Sí, lo esperábamos. Por eso mi gobierno me autorizó a solicitar una alianza formal entre nuestros pueblos. Claramente, eso le parecía imposible a Citar. Lo siento, embajador, pero no puedo ni siquiera considerar eso. Su territorio está muy lejos del nuestro, y ahora que hemos intervenido en esta guerra, debemos concentrarnos en nuestras propias fronteras. Simplemente no podemos aliarnos con una especie tan menor. Los Kolot no reaccionarían bien ante la pérdida de su flota, aunque algunos podrían argumentar que Sultira era más responsable que los humanos. No había duda de dónde estaría el verdadero corazón simbólico de esta guerra. Los Kolot arrojarían todo lo que tenían contra la Tierra, permitiendo que Sultira atacara sus mundos y ganara la guerra mediante el desgaste. Desafortunadamente, la Tierra probablemente no resistiría mucho tiempo, y entonces los Kolot se volverían contra Sultira. A menos que... Citar sonrió. Sin embargo, sí tengo una manera de ayudar. Un regalo. Recientemente entré en la posesión de la mayor parte de una flota Kolot. Embajador, realmente no tengo suficientes tripulaciones disponibles para escoltarla de regreso a nuestro imperio. Planeaba destruir esta flota para evitar que los Kolot la recuperaran, pero quizás su gente podría darle un buen uso. Los ojos de Andrew se abrieron de par en par. Bueno, ciertamente aceptamos. Son muchísimas naves. Así es. Felicidades, embajador. La Tierra ahora es una de las especies militarmente más poderosas de la galaxia. No es que pudieran compararse con los Kolot, claro está, pero quizás sería suficiente para mantenerlos distraídos durante un tiempo. Ahora bien, creo que usted estaba interesado en discutir una alianza, ¿cierto? El almirante Olmos avanzaba a grandes pasos por los corredores del acorazado Kolot. Todo el lugar le resultaba bastante inquietante, pero era un mal necesario. La humanidad necesitaba estas naves. No era solo la iluminación rojiza y oscura, ni los ángulos pronunciados y agresivos que los Kolot parecían considerar estéticamente agradables. Era el hecho de que todo parecía un poco demasiado grande para él. Se sentía como un niño sentado en el asiento delantero del coche de su padre, fingiendo conducir como un adulto. Ahora que lo pensaba, no era una mala analogía. Saludó a los marines que custodiaban la entrada del puente. Rostros nuevos. Había muchos de estos últimamente. Hace apenas unas semanas se había encargado personalmente de reconocer a cada hombre y mujer bajo su mando directo. Ahora eso era imposible. Su antigua tripulación había sido dividida, ascendida apresuradamente y reasignada a las distintas naves que ahora conformaban la flota humana. Ahora tenía que arreglárselas con reclutas recién incorporados, antiguas tripulaciones de carga y viejos soldados sacados del retiro. Al menos había algunas personas en las que podía confiar. La tripulación de su puente estaba compuesta principalmente por miembros de su antigua tripulación, personas de confianza. Cuando se les devolvía el saludo, no era solo por protocolo, era porque se lo habían ganado. Se habían enfrentado a una fuerza muchas veces superior y se habían mantenido firmes. El capitán Hogan, su segundo al mando, le entregó una tableta de datos. Solicitud de suministros de la Legión extranjera, señor. Ah, la Legión extranjera. No era el nombre oficial, pero funcionaba. Eran la segunda flota que ahora habitaba el sistema Sol, aunque Olmos no estaba seguro de que realmente contaran como una flota. Si definías la flota como una colección de naves, entonces sí, técnicamente eran una flota. Pero Olmos preferiría que sus flotas tuvieran un poco más de cohesión. Después del ataque a la Tierra, muchas especies habían respondido enviando naves para ayudar en la defensa. O más bien, muchas especies habían respondido enviando una nave cada una. En realidad, era poco más que un gesto simbólico.
La mayoría de las razas parecían reacias a transferir demasiados recursos lejos de la defensa de sus propios territorios. Aún así, parecían felices de ponerse bajo su mando, al menos por ahora. Le preocupaba cuánto entusiasmo conservarían cuando llegara el momento del combate real. Sospechaba que la mayoría estaban ahí para ver qué ocurría con la Tierra, y luego informar a sus superiores cuando inevitablemente ésta fuera reducida a polvo bajo las firmes botas de los Kolot. Aunque suponía que tampoco podía quejarse demasiado, considerando que habían duplicado efectivamente el tamaño de las fuerzas bajo su mando. ¿Hogan, algo fuera de lo normal? Prácticamente todo, señor. Dios sabe para qué quieren la mitad de estas cosas. No creo que parezca peligroso, y tampoco han pedido nada particularmente irrazonable. Está bien. Dales lo que quieren. Tengo preocupaciones más grandes. Y era cierto. La principal preocupación era la tercera flota en el sistema. Esta vez, los Kolot no habían salido del hiperespacio justo encima de la Tierra. Habían aparecido bastante lejos una semana atrás, y desde entonces avanzaban lentamente hacia el planeta. En términos cotidianos, se acercaban rápido. Sin embargo, a una escala de sistema solar, avanzaban dolorosamente despacio. Todavía faltarían un par de días antes de que estuvieran siquiera cerca del alcance de las armas. Olmo sospechaba que era una clase de táctica de intimidación. Mentiría si dijera que no estaba funcionando, al menos un poco. En términos puramente numéricos, las flotas estaban más o menos equilibradas, pero entre la inexperiencia de sus propias tripulaciones y la cuestionable fiabilidad de la legión extranjera, dudaba mucho que esto fuera cierto en la práctica. La vez anterior habían vencido con probabilidades mucho peores, claro, pero habían agotado el arsenal nuclear de la Tierra en el proceso, y los sultiranos estaban en el otro lado de la galaxia esta vez, luchando en su propio frente. Además, incluso si lograba algún tipo de milagro, una victoria ajustada no sería suficiente. Todo lo que la Tierra tenía disponible sería comprometido en esta batalla, pero los Kolot tenían quién sabe cuántas naves en reserva. Para empeorar las cosas, si una nave Kolot era dañada y lograba retirarse, podía regresar a uno de sus numerosos astilleros para reparaciones. Si una nave humana sufría daños graves, no existían instalaciones orbitales para repararla. En términos militares, sería prácticamente una nave destruida. Lo que realmente necesitaba era aplastar completamente a los Kolot, evitando sufrir bajas propias. Necesitaban un plan maestro. Olmo se frotó la frente. Hasta ahora, su único plan era intentar elaborar un plan. El gran almirante Lotun sonrió con desprecio mientras observaba la formación de batalla humana. Había estudiado los informes del enfrentamiento de Dosot con los humanos, y hasta el momento actuaban exactamente como se esperaba. Sus naves estaban dispuestas en órbita baja, justo por encima de la atmósfera. Se habían ocultado detrás de un escudo de naves aliadas, formado por una mezcla caótica de restos inconexos de las flotas de otras razas. Aparentemente, todo este discurso de mantenerse unidos se había convertido en «ustedes pónganse juntos al frente y nosotros nos quedaremos atrás». No estaba seguro de si culpar a la victoria humana anterior a la estupidez de Dosot, o a la astucia sultirana o simplemente la suerte. Fuera lo que fuese, no era algo que se podría repetir dos veces. Sus tácticas quizás habían funcionado con sus propias naves, pero ahora estaban en naves Kolot, y las naves Kolot no estaban hechas para esconderse en atmósferas. Si intentaban las mismas tácticas que antes, su propio planeta destrozaría las naves. Lotun sonrió con malicia. Realmente esperaba que lo intentaran. Sería bastante divertido de ver. ¿Distancia?, preguntó. Casi dentro del alcance de disparo de la flota humana, señor. De acuerdo. Escudos al frente. Prepárense para disparar bajo mi orden. Sin embargo, incluso mientras se preparaba para dar la orden, la formación enemiga se deshizo. Las naves giraron y huyeron. ¡Alto el fuego! Dejen huir a los cobardes. Más tarde nos ocuparemos de su insolencia.
Habían dedicado tiempo durante la aproximación a identificar a qué especie pertenecía cada nave. Una vez que la Tierra fuera conquistada y Sultira derrotada, dirigirían su atención hacia las demás razas que se habían atrevido a desafiarlos. Redirijan el fuego hacia la flota humana. A toda velocidad hacia adelante. Quiero golpearlos con fuerza. Luces brillantes comenzaron a llenar el vacío entre las flotas humana y Kolot, cuando ambas entraron en alcance y comenzaron a disparar. Ahora tenían una clara ventaja numérica, y los humanos habían acorralado contra la atmósfera. Esto iba a ser una masacre. Señor. Su oficial táctico señaló urgentemente el mapa. A regañadientes, Lotun apartó la vista del espectáculo luminoso en las pantallas para ver lo que había notado el oficial. Todo parecía perfectamente bien. Los humanos estaban atrapados. Sus fuerzas estaban dominando. Los alienígenas cobardes estaban huyendo para salvarse. No, las fuerzas no humanas habían girado y regresaban al combate. Ahora que los Kolot habían avanzado, las naves alienígenas estaban detrás de ellos. Estaban rodeados. ¡Equilibren los escudos! Pero el temblor de la nave bajo sus pies le indicó que ya era demasiado tarde. Con la mayoría de los escudos orientados hacia adelante para resistir el fuego humano, la retaguardia había quedado prácticamente desprotegida. Informe de daños. ¡Armas! ¡Escudos! ¡Algo! Señor, las armas y los escudos siguen operativos. Escudos equilibrados ahora, pero... Señor, alcanzaron nuestros motores. Estamos a la deriva. Lotun regresó su vista hacia la pantalla principal. Miró más allá del fuego de armas, más allá de la flota humana, y vio el planeta enorme y cercano frente a ellos. Muy grande y cercano, muy rápidamente. ¡Pongan nuestros motores en línea ahora! Señor, eso va a tomar tiempo. La flota humana ahora se estaba dispersando. Se apartaban para dejar un enorme hueco por el cual los Kolot caerían. Lotun vio exactamente hacia dónde se dirigía todo esto, y no tenía ninguna intención de quedarse a observar. Sin otra palabra que decir, salió corriendo hacia una puerta lateral del puente. Por el momento, el resto de la tripulación parecía demasiado aturdida para reaccionar, pero estaba seguro de que pronto lo seguirían. En teoría, había suficientes cápsulas de escape para toda la tripulación, pero Lotun no estaba dispuesto a confiar su vida a la teoría. Ya había salido del puente y recorrido la mitad del corredor exterior, cuando de pronto la pared se convirtió en el suelo. Fue arrojado y dejó una gran abolladura en la pared o el suelo. Ya no importaba. Debían haber golpeado la atmósfera, y la desaceleración había anulado la gravedad artificial. Solo tenía unos segundos antes de que los escudos fallaran y la nave comenzara a despedazarse. Las cápsulas de escape estaban alineadas a lo largo de un amplio corredor en el costado de la nave. Desafortunadamente para Lotun, en vez de estar ordenadas horizontalmente, ahora formaban una enorme torre vertical. Solo una era accesible sin una escalada complicada. Un oficial menor ya estaba trepando hacia ella. Lotun desenfundó rápidamente su rifle de plasma y disparó 2 veces contra el oficial. Un disparo falló. El otro dio directamente en la espalda del oficial. El pobre oficial cayó hacia atrás, proporcionándole a Lotun una plataforma bastante útil para saltar él mismo dentro de la cápsula. Se lanzó sobre uno de los asientos del interior. Detrás de él, vio a los miembros más rápidos de la tripulación del puente acercándose desesperadamente. Un enorme rugido surgió desde la parte frontal de la nave, y la temperatura del compartimiento comenzó a elevarse rápidamente. Lotun accionó una palanca de expulsión, y los rostros aterrados de su antigua tripulación desaparecieron de la vista mientras la cápsula era lanzada. Soltó una profunda bocanada de aire. Ahora que el peligro inmediato había pasado, tuvo tiempo para evaluar su situación. A través de la pequeña ventana de la cápsula, podía ver una gran cantidad de bolas de fuego que alguna vez habían sido la flota Kolot cayendo desde el cielo. Arriba todavía persistía cierto espectáculo de luces. Presumiblemente eran los humanos y sus aliados acabando con las naves que habían logrado escapar de la gravedad del planeta.
Aquello no era exactamente la divertida demostración de la incapacidad de Kolot para operar en la atmósfera que él había esperado ver. Sin embargo, esto podría haber salido mejor, aunque también podría haber salido peor. Al menos seguía vivo. Sí, estaba cayendo hacia un planeta enemigo, y probablemente sería capturado rápidamente, pero él no era un simple soldado. Era el comandante de la flota. Sin duda podría negociar algún tipo de jaula dorada a cambio de información sobre fuerzas Kolot, tecnología y demás. Incluso podría ser un agradable cambio de ritmo. Y fue entonces cuando notó la luz de advertencia parpadeante. Los propulsores de descenso estaban fuera de línea. Desesperadamente pegó el rostro a la ventana intentando identificar el problema. Quizás pudiera repararlo. Pero una marca profunda atravesaba el costado de la carcasa del propulsor. Era el disparo de plasma, el que había fallado. Todo estaba completamente destruido. Se dejó caer de nuevo sobre el asiento. Incluso sin propulsores de descenso, faltaría bastante tiempo antes de impactar contra el suelo. Y aún así, de alguna manera, tampoco era suficiente tiempo. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.